¿Qué es el reggaetón? ¿Un ritmo controversial o una nueva forma de alabanza? Y antes de comenzar, vamos a saludar por aquí a algunas personas que se conectan. Tenemos a Rosa, Alfredo Fernández, Gustavo Clemente, tenemos a Miguel Tineo, Liz, que está aquí en Ohio, Sandy Bell, David, Aracelis, Giovanni Orrillo, Sile, por aquí veo también a Luis López, Alexander López del Tigre, Blanca Torres, a todos los saludamos de manera muy especial y por favor déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan acerca del reggaetón? ¿Cuál es el punto de vista que nosotros pudiéramos tener de la forma más equilibrada, pero al mismo tiempo la más cercana a la Biblia, a lo que nosotros podemos tener como nuestra única y absoluta regla de fe y conducta? Quise hacer este podcast y comenzar con este comentario porque hace días en el chat del grupo de adoración surgió la duda, no voy a llamarlo una incertidumbre, sino la duda porque hay muchos exponentes que cuando hablan acerca de la música consideran el reggaetón como algo no positivo para la vida del creyente común y mucho menos para lo que hacemos dentro de la iglesia. Quisimos invitar a Brian porque él es músico, tiene una empresa de eventos, él de forma directa toca con un instrumento que prácticamente es clásico, el violín. Y yo quiero comenzar a preguntarle a Brian, ¿tú has escuchado reggaetón? ¿Oyes reggaetón o tienes alguna forma de entender el reggaetón como músico? Porque tú eres estudiado en este tema. Sí, bueno, ciertamente quiero empezar aclarando que el reggaetón más que un ritmo es un género musical que, bueno, primeramente tuvo origen en Puerto Rico y es una mezcla o sea, fue una fusión de varios géneros y de allí viene el reggaetón, que básicamente está compuesto ciertamente con ritmos que son interactivos para el baile, ¿no? Eh, Principalmente eso. Y bueno, sí he escuchado reggaetón, ciertamente soy joven, he escuchado reggaetón como toda la juventud que nos puede estar oyendo, pero yo particularmente no soy muy fan del reggaetón. O sea, no me considero fan del reggaetón y es porque veo la música desde otro punto de vista. Creo que la música es mucho más profunda que lo que puede expresar ciertamente el reggaetón. Y con esto no quiero decir que es un género diabólico ni nada por el estilo, pero creo que es la expresión más alejada, como usted decía, en referente a lo de la Biblia, y la palabra más alejada, eh, o sea, ¿en qué sentido? Para nosotros poder expresarnos con Dios, no me imagino yo teniendo un devocional con un reggaetón, ¿sí me explico? Y respeto a quien sí se lo imagina o quien lo experimenta, pero yo personalmente no me lo imagino porque es básicamente una música que todo se basa en el ritmo. Y obviamente estos ritmos son tan constantes y tan atractivos precisamente para que nosotros siempre nos mantengamos activos y siempre poder tener esa hormona de la dopamina siempre constante, pues. Entonces, pienso que hay muchísimo que hablar con el reggaetón, pero bueno, ese es mi primer punto. Igualmente Entonces se podría estaré. decir que en la iglesia estaríamos condicionando algún ritmo en específico, este, que se puede estar tocando dentro de la iglesia o escuchando dentro de la iglesia. ¿Es así? No creo que la palabra sería condicionar, sino evaluar, porque cuando vemos distintos artistas que hacen música de reggaetón, yo particularmente he analizado varios tipos de artistas que hacen música con este género, y creo que cuando se pierde el enfoque de lo que está haciendo y el ritmo es muchísimo más importante
que lo que se está ministrando y lo que se está diciendo en palabra, sí siento que se pierde el enfoque y no creo que nosotros como iglesia debamos aplaudirlo, pues. No digo que se trate algo de condición, sino más bien tener una posición clara de qué es lo que nos edifica y qué es lo que nos edifica. Y ojo, l- hay mucha gente que dice, no, pero si tiene letra buena, edifica. Es cierto, no estoy diciendo que tenga letra buena, pero si todo el interés de lo que estás escuchando es básicamente el ritmo, porque yo he escuchado personas incluso cantando reggaetón que lo escuchan más, están escuchando la canción reggaetón cristiano más por el ritmo que por lo que realmente dice. ¿Sí me explico? Déjame leer aquí unos comentarios. Ok, Mayela, creo. esto ¿Qué va a dice estar bueno Brian? esto va a estar bueno porque los jóvenes no me van a apoyar, pero las mamás y las abuelitas sí. Pero entonces el problema, lo que dice Brian en sí, es el ritmo. Ahora, si No el ritmo, o sea, has enfatizado más que todo es el ritmo, lo que se vuelve atractivo para el joven que la letra, es cuando el exactamente. ritmo sobresale más que la letra. Exacto. Cuando tienen más enfoque y cuando es más, lo ven más importante. Exacto. Pero si al ritmo vamos, hay Ujú. muchos merengues cristianos con muy buena letra y con un ritmo muy, muy movido, o una salsa muy movida con una letra muy, muy buena. Yo creo que esto encierra lo que es cultura, encierra lo que está de moda ahorita también, se encierra en muchos aspectos y no pudiéramos encerrarlo solamente en algún gusto en específico o en alguna tradición específica. Porque si nos ponemos a pensar en años atrás, unos 30 años atrás en el Evangelio, era imposible pensar o imaginarse que pudiera existir un merengue cristiano para otros países, además del dominicano o de República Dominicana, o una salsa en otro país, que pudiéramos imaginarnos que se pudiera escuchar en una iglesia. Era imposible porque era totalmente vetado, no estaba bien. Pero al pasar los años, ya se ve normal una salsa, se ve normal un merengue cristiano. ¿No va a pasar esto también con el reggaetón? Déjame leer Ok. aquí algunos comentarios. Por ejemplo, dice Giovanni Rillo, el término reggaetón es la forma adaptada al español a partir del vocablo reggaetón. Este, a su vez, viene del acortamiento entre las palabras reggae y maratón. Dice un comentario. Carlos Ramírez dice, estoy de acuerdo con Brian. Eh, Miguel Tineo dice, la música no es mala, la música fue creada por Dios. Ahora, yo tengo una forma de pensar, yo creo que el reggaetón no es música, esa es mi forma de entenderlo. Carlos dice, no estoy de acuerdo con el reggaetón en la iglesia, fuera de la iglesia está bien, en el templo no. Otro comentario, pienso que hay ciertos sonidos y tipos de ritmos como el reggaetón que alimentan nuestra carne. Al despertar ciertos deseos, a mí me ha pasado con la música cristiana y puede ser piedra de tropiezo. Me parece bueno este comentario. Paola dice, es cierto, la letra es lo secundario en ese caso. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el motivo de escucharla? En algunos casos, solo para pasar un momento chévere. Y Rosa Ujú. nos comenta, en lo personal, tampoco es un género que elegiría. No obstante, entiendo que a algunos jóvenes les agrade y lejos de repudiar, es una forma de expresión propia de la juventud por estar de moda. Eso me preocupa, que A nosotros mí también. asumamos ciertas cosas dentro de la iglesia, porque tú hiciste ese comentario, porque están de moda. David dice, la melodía también es importante. Luis López, ¿cómo hacemos con el merengue y la salsa? Lo comentó Mayel ahora. La música es cíclica, dice Rosa, y David Gallardo, el reggaetón es una melodía que transmite un mensaje. Yo no lo llamaría melodía, no lo llamaría música, yo lo llamaría una expresión de percusión, porque el reggaetón yo no lo puedo considerar como música. De hecho, cuando surge el reggaetón, una de las cosas que lo popularizó fueron las maneras en las que las personas eh, ejecutaban el baile, llamándolo.
perreo y sandungueo. Así es. Entonces, la canción que hizo que el perreo fuera conocido, recuerdo yo, era una que decía, tú eres mi cachorrita, yo soy tu perro y voy a morderte. Oye, Lo que han hecho muchas personas es simplemente cambiar la letra y sí, yo tengo un traer ejemplo claro. esa expresión que yo no la llamo musical, esa expresión cultural, creo que esa es la palabra, esa expresión cultural la han traído a la iglesia. Es que, o sea, ¿te acuerdas de esa salsa que dice, desnúdate mujer, así te quiero ver? Es una salsa, Ujú. pero hay salsas como, ¿cómo son los cantantes estos de salsa, los que saltaron? Richie Ray y Bobby Cruz. Bobby Cruz, que han bendecido a tantas personas con su letra, que de hecho la ponen en fiestas que no son cristianas, que son bien mundanas, pero porque no le están parando a la letra muchas veces, sino solamente al ritmo. Ahora mira lo que dice Liz. Liz dice, a mí me gusta el reggaetón cristiano, pero también no me miro como en un devocional hacia Dios. La pregunta importante sería, ¿el reggaetón puede ser considerado una expresión de alabanza o de adoración? ¿Tú qué opinas, Brian? Bueno, ya que me pregunta, voy a dar mi opinión respecto a si es música o no. Yo me estoy preparando para la producción musical y ciertamente el reggaetón sí, sí usa acordes, obviamente tiene tonos y no podría decir que no es música, pero sí pudiese decir que es una música muy distorsionada, porque lo que menos importa es precisamente los acordes y los tonos, porque si usted se pone a buscar, el 90% de los reggaetones son cuatro acordes y ¿Son con qué? eso te estás dando, son cuatro acordes, únicamente cuatro acordes. Y no digo que en la música de alabanzas o worship no pase, pero son cuatro acordes precisamente porque se le está buscando dar el énfasis a lo atractivo, que es el ritmo. En cambio, si usted se pone a ver la música de adoración como alabanza, no es que son cuatro acordes porque se le busca dar la atención o lo atractivo al ritmo, sino precisamente al mensaje, y es lo que lo que se está transmitiendo como tal. Entonces, sí es una expresión musical, sí es un género, pero creo que está muy, muy distorsionada porque precisamente busca caer en eso, en lo atractivo. Y también, como usted, pastor, me preocupa el hecho de que esta juventud solo se mueva por lo atractivo y por las modas. Aprovecho para comentar que el día de ayer, nosotros, varios jóvenes de la iglesia, tuvimos un momento muy especial. Fuimos pocos realmente, pero de esos pocos momentos donde uno dice, wow, sentí la presencia del Señor y fue un momento tan sencillo, un piano, estaba Juan con el bajo, no había más instrumentos y digo, a veces estamos tan enfrascados como jóvenes en lo atractivo, en entretener, en todas esas cosas que son básicamente dependientes de la dopamina y de lo que nosotros estamos sintiendo en el momento que digo, se nos está olvidando sin darnos cuenta cuál es la real esencia de la adoración. ¿Sí, sí me explico? Ahora, pero una pregunta porque Brian, a pesar de, sostiene que el reggaetón es una expresión musical. Tú Muy eres músico, distorsionada. Sí. tú eres músico. ¿Qué es música? Yo ahí voy a debatirlo porque es que yo creo que es una expresión cultural. Para mí no es una expresión musical, porque yo quizá no tengo el mismo conocimiento musical que tú, pero yo entiendo algo de música. Ujú. Y para mí es una expresión cultural, no es una expresión musical, porque la música es mucho más compleja. La música no solamente contiene ritmos, la música es melodía, la música es armonía, la música es mucho más profunda que a pesar de el ritmo lo puedes encontrar en la salsa, lo puedes encontrar en el merengue, lo puedes encontrar en el jazz, pero en el reggaetón como expresión yo nunca lo definiría musical porque para mí no tiene sino solamente rítmica, pero melodía. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo crecí en una iglesia a la cual yo le doy gracias a Dios porque pues allí aprendí mis primeros pasos en el Señor. Pero si hablamos de música,
había un momento o siempre la adoración y la alabanza eran, por ejemplo, este estribillo, así, 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 así se alaba a Dios. Ujú. Y allí nos gozábamos, brincábamos, aplaudíamos y podíamos sentir la presencia de Dios con ese ritmo que no sé cuántos acordes tendrá. Entonces, yo creo que va más allá, bien sea de un espacio, de un tiempo, sino que cada persona tenga conciencia de qué es lo que está escuchando y por qué lo está escuchando, pero no porque eso sea pecado. No sé si me logro entender. Es que no creo que alguien esté calificándolo como pecado. Lo que creo es que se está diciendo que no es apropiado. Se ve, es desde mi punto de vista, se ve inapropiado como forma de adoración. Pero déjame leer aquí algunos comentarios para dejar que las personas también puedan opinar. Por favor, comparta, dele like y comente, que es muy importante escuchar toda opinión que puedan ustedes traer. Dice, cuando el atractivo es complacer la carne, dice Liz, y generar más placer y emociones que llevan a la sensualidad, se distorsiona la adoración a Dios. Estoy completamente Yo también, de que es acuerdo. precisamente lo que comentaba. Por aquí dice otra persona, la música muy fuerte con ruido estruendoso no permite oír la letra, no permite elevar el alma delante de Dios. 100% de acuerdo. Dice Dalia, para mí tampoco es expresión musical, ni siquiera cultural, no es música. Jan César, aquí hay mucha tela que cortar, Giovanni. Yo escuchando a Alex Zurdo cuando yo te conocí y me levanté con una alegría y no tengo, no sé qué dice después. Liz Litei, perdón, Listei dice, nuestro Dios es supremo, majestuoso, excelso. ¿Cómo podremos llamar la atención, ser agradables a él cantándole un reggaetón? Pero es que yo creo que cuando yo te conocí de Alex Zurdo, creo que no es reggaetón. No, sí es un reggaetón, No, no, no. pero Bueno, yo entiendo que reggaetón es otra cosa. Alexander López nos dice, pero estoy muy de acuerdo con la pastora Mayela, así como lo fue la salsa y el merengue, también fue el caso del rock y el rock and roll. Fueron géneros atacados por la iglesia cristiana en sus inicios. Giovanni, mi mente no se inclina al perreo. Alexander nuevamente, hoy día el rock es uno de los ritmos que más se tocan en la iglesia. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Dayana Mendoza dice Jan César, particularmente yo no escucho música para tener algo que hacer. Respeto a todas las personas con lo que escuchan. Yo intento conectarme con Dios y busco adorar y exaltar. Javi dice, yo en lo personal estoy de acuerdo con la palabra, con la pastora, perdón, creo que ya todo viene dependiendo de la madurez de la persona. Coritos de 2 acordes, lo que decía Mayela. Y le sí. dice, no es que no sea música, pero ni es lo ideal para acercarnos a un Dios majestuoso. Ahora, el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y comienza a decir, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con címbalo, con arpa. Y termina diciendo, todo lo que respire, alabe al Señor. Ahora, pregunto yo, ¿en qué parte dice allí en qué ritmo debemos alabar al Señor? Porque si el Señor hubiese dicho que le alabemos con merengue, los de Puerto Rico no les va a gustar la idea, ni a los venezolanos. O si le alabamos con salsa, ¿cómo quedarían los de República Dominicana? O, por ejemplo, el reggae, donde en esa nación todo es un reggae y se canta con reggae. ¿En cuál canción? Jamaica. Ajá, en Jamaica. Ujú. ¿Cómo quedarían entonces los demás países? Cada quien ama su cultura, ama su música, ama su estilo urbano o lo que van haciendo, porque a medida que va pasando el tiempo, van haciendo cosas nuevas.
Ahorita la música se hace ni siquiera con instrumentos, se hacen con sonidos electrónicos y a eso también le llaman música. Ok, permíteme decir algo y es que, bueno, yo creo que estamos englobando mucho, ¿no? Cuando hablamos de folclore, cultura, creo que si volvemos un poquito atrás, estamos hablando del reggaetón en la iglesia. Ciertamente yo no pienso, como el pastor, no se está catalogando de pecado o algo diabólico, sino más bien distorsionado. Y pienso yo, pastora, o sea, básicamente, si, si nos ponemos a pensar, cuáles son las personas que han hecho un reggaetón con un corazón para bendecir a otros o con un corazón simplemente porque se enfocó más en el ritmo o en lo atractivo, simplemente para vender, porque también hay que entender que el tema de la música es una industria completa. Yo de verdad me he sorprendido muchísimo trabajando con el tema de la música o sea, me he tenido que dar con muchos golpes a entenderme que realmente esto es un negocio. O sea, no es solo haga una canción. Realmente es un negocio incluso para los artistas cristianos. Y ojo, no está mal, porque si tú estás bendiciendo a otras personas, es súper válido. Pero creo que el tema es el reggaetón en la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Porque el cómo lo vemos es cómo afecta a nuestra juventud. Ciertamente hay personas que dicen, bueno, voy a dar un ejemplo. Hay un cantante que se llama Kenny Rivers, que es básicamente le dicen el Bad Bunny cristiano. Yo particularmente no me puedo identificar con sus canciones y sí tiene letras que pudiese bendecir porque no está diciendo grosería, pero básicamente todo el ritmo está haciendo una copia exacta, una copia fiel y exacta de lo que hace Bad Bunny y a mi perspectiva lo hace para vender. Que con eso llega a personas y a jóvenes, sí, pero también distorsiona muchas mentalidades, porque vuelvo y repito, no se trata de que si es malo o no, sino que esta juventud lo hace ya un estilo de vida. No sé si me explico, el tema del reggaetón. Entonces allí se pierde el enfoque cuando la iglesia realmente no tiene claro este tema, no expresa cuál es la posición que deberíamos tener, que ciertamente no debería ser extremista ni es diabólico, pero tampoco lo veas eh, como que solo vas a escuchar reggaetón, como que sí, Claro, yo estoy totalmente aplaude de el acuerdo. reggaetón. Todo extremo es malo Es y malo. más mal que bien a la iglesia. Arcángel, que es un exponente de este tipo de música, Ujú. hizo un comentario, quiero ver si lo puedo encontrar, en contra de su música y daba a entender precisamente Sí, no solo eso Arcángel. no sé si tú lo escuchaste, Brian, da a Sí, sí lo llegué a entender escuchar. eso, que él dice, ¿tú lo has escuchado? Sí, 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 no me recuerdo exactamente cuál fue el comentario, pero no solo Arcángel. De hecho, no sé si fue Daddy Yankee, no quiero decir por decir, pero sé que varios exponentes han dicho, Ozuna, creo que Ozuna en una oportunidad lo llegó a decir también, que sabe que su música no es nada buena para sus hijos. Obviamente es reggaetón secular. Yo creo que tengo por acá, mira, Arcángel, que es un reggaetonero, dice, el reggaetón, un reggaetonero muy famoso. Vamos, me cerró aquí como Arcángel, es un reggaetonero muy famoso y él dice, es uno de los géneros más populares de la actualidad. Su sonido y letras simples lo llevan a posicionarse como el favorito en las fiestas en casi todo el mundo. Pero también ha sido muy criticado por muchos. Pero sorprendentemente, uno de los artistas que se suma a estas críticas es Arcángel, uno de los máximos exponentes de dicho género. ¿Qué dijo Arcángel? Dijo en donde se presentó en un podcast, estoy buscando el comentario directo, no soy quien para faltar el respeto a ningún género, yo no soy un maestro de música, yo canto reggaetón, uno de los géneros musicales más pobres que existen en la historia. Y el comentario no Musicalmente lo está hablando. haciendo alguien que esté en contra. El comentario viene de una persona que es considerado un exponente Y de que vive de la música. Ahora una pregunta o un comentario. Pablo menciona en su carta que él se hizo de todo para llegar a todos,
para ganar a algunos para Cristo. El uso de los géneros musicales contemporáneos, como el reggaetón, puede ser también como una estrategia para llegar a esos jóvenes. Ciertamente. La Biblia dice que que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. O sea, usan estrategias y que pueden captar. Si el reggaetón ahorita está arrastrando masas de jóvenes, Entonces tú me estás diciendo que si yo quiero ganar a personas con desviaciones sexuales, digamos, un homosexual, yo tengo que emular o imitar su conducta de vida para atraerlo. Porque eso que tú dices es un arma de doble filo. Lo veo muy peligroso, Mayela. Lo veo muy peligroso. hay que los hijos de las tinieblas son más sagaces. ¿Por qué sacan este estilo de música y estos ritmos que son tan pegajosos al oído? Le ponen una letra, por supuesto, vulgar y denigrante para la persona, pero es astucia. El diablo es astuto Atractivo. para llevarse a nuestros jóvenes. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos para ganarnos a nuestros jóvenes? Cuando Pablo, él decía que se hacía de todo a todos para ganarse algunos para Cristo. Entonces, pudiéramos nosotros como iglesia llegar a ese mundo donde es tan atrayente este ritmo, pero con una letra que transforme vidas. ¿Se puede hacer eso? ¿O está mal? Yo no creo que esté mal, pero sí creo que hay una línea muy delgada que tenemos que respetar. Hay que ser Yo Porque, también, porque equilibrado. cuando tú dices eso, no sé qué piensa Brian, pero cuando tú dices eso, yo me asusto. No porque piense que no se deba eh, tratar de ganar a las personas entendiendo su forma de pensar, su forma de actuar, pero ¿cuál es el límite para esto? Porque si no establecemos un límite, dices mucho y no dices nada al mismo tiempo. Déjenme leer aquí algunos comentarios que tenemos. Eh, por favor, sigue escribiendo. Alexander dice, Arcángel y Farruko también lo dijo. Luis López dice, el reggaetón es un género musical así como el rock, el pop, la balada. Hay canciones de adoración o alabanzas que no dicen nada. El punto del reggaetón es saber utilizar. Liz Lenín Barreto dice, yo particularmente cuando me voy a conectar con Dios, escucho música de adoración, o sea, música suave. Ahora, cuando voy a hacer ejercicios, escucho la música de otros géneros, pero cristiana. Asumo que está dando a entender que escucha reggaetón cristiano. sí, Paola dice, así es, porque no atraen con las malas letras, sino al contrario. Y créanme que sí hay tantos jóvenes que han conocido o han cambiado su perspectiva gracias a ese medio, el reggaetón. Asumo que se refiere al reggaetón cristiano. Carlos te dice, pastora, Juan el Bautista, no necesito música para que una multitud llegara a Dios. Ese trabajo es del Espíritu Santo, es quien nos atrae. Paola dice, mire, buen comentario ese. Ustedes pueden replicarlo. Ahora, dice Paola, una vez las personas ya están en el Señor, es diferente con sabiduría y discernimiento en tu vida de intimidad, conservar ese punto de mantener tu relación con Dios. No ignoramos sus maquinaciones, dice por acá Miguel Tineo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Finalmente, de acuerdo con la pastora Mayela, en la guianza del Espíritu Santo. Y lo que dijo Carlos, Carlos, ¿Qué fue lo que dijo Carlos? Que Juan el Bautista. no necesito música para que viniera. Bueno, ¿Qué dice yo, Brian? yo pienso que sí, sí puede ser una estrategia. Claro que sí, de hecho lo es porque tantas personas, así como lo comentó Paula, llegan a Cristo, o mejor dicho, llegan a la iglesia y también a Cristo a través de músicas que escucharon que edifiquen, pero volviendo nuevamente al punto, el reggaetón en la iglesia. O sea, siento que se trata más de nuestra posición y ese límite que usted hablaba, pastor, de no
de no ser extremista, porque precisamente cuando el reggaetón se vuelve un estilo de vida, es donde a mí personalmente me preocupa, porque los jóvenes de ahorita se dejan llevar mucho por las modas y por las corrientes que se dan en las redes sociales. Entonces, yo creo que de verdad tenemos que tener claro como iglesia cuál es el límite, porque, Específicamente, ¿cuál es tu preocupación, Brian? por ejemplo, con este cantante Kenny Rivers, yo no me imagino, yo no me imagino una canción de él en una discoteca sonando, que sé que hay, de hecho, reels de canciones de él en una discoteca sonando. Y no creo que el comentario nuestro tiene que ser como que, oye, esa gente que está en el mundo está escuchando la música que edifica, porque realmente no le están parando a la letra. O sea, no necesariamente están llegando porque las personas se sienten atraídas por el ritmo. Ojo, no digo que el reggaetón sea un género malo, no se trata de eso, sino el límite, porque por ejemplo, pastor, Alex Zurdo ciertamente eh, hace música de reggaetón y también hip hop cristiano, porque no es solo reggaetón, pero yo creo que pocos artistas, incluyéndolo a él, han entendido ese límite, porque retomando lo que usted había comentado del tema de la melodía y todo el tema de que si coro, estribillo, ciertamente el reggaetón sí lo tiene, y quería aclarar ese punto, el reggaetón sí es música, aunque yo pienso que cuando no se tiene un límite es una expresión bastante distorsionada, pero sí lleva lo que es coro, estribillo, o sea, si tiene melodía. Quería también aportar eso porque no se trata de decir que tampoco o descalificar al género porque ciertamente puede bendecir a muchas personas. Pero vuelvo y repito, quiero que nos analicemos como jóvenes. Nosotros podemos presenciar un avivamiento con reggaetón. Nosotros podemos hacer bajar la presencia bueno, la presencia de Dios ya está en nosotros, pero nosotros podemos avivar ese fuego como hijos de Dios y manifestar diferentes milagros. O sea, no me imagino, yo personalmente no, no creo, porque creo que cuando se pierde ese límite y realmente nos enfocamos en lo que es atractivo para el joven, y por eso que digo que me preocupa, pastora, porque es lo atractivo. Y se lo digo porque tengo jóvenes a mi alrededor que básicamente todo es reggaetón y yo digo, wow. O sea, no tendrá un momento. Hay canciones tan básicas que solo dicen dos frases y alaban tanto al Señor. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, Ah, mira, otro podcast dice, es preferible escuchar este género con una letra sana a escuchar el género con una letra corrompida. Me imagino que está hablando de una balada o de música que quizás es más aceptable, pero con una letra otro podcast. corrompida. Otro podcast sí pone como la diferencia. Ese es Vamos nuestro podcast. Yo creo que fue Avi. a darle un aplauso. Me gustó ese comentario. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo dice Brian? Es preferible escuchar este género con una letra sana a escuchar el género con una letra tan corrompida. Mm, Yo quería comentar algo. Este, lo que decía Brian, el apóstol Pablo decía que a veces necesitamos un ayo y muchas personas hemos llegado a Cristo a través de un ayo, algo que nos motivó, ¿cuál? alguien que nos motivó, nos instó a llegar a los pies de Cristo. Algunas personas lo hicieron a través, bien sea de una canción, otras personas lo hicieron porque sintieron algo, que se les espelucó el cuerpo. Son cosas que no son, eh, son como medios que Dios usa para que las personas puedan, como decirlo de alguna manera, engancharse, conocer, tener esa experiencia con Dios. Pero ya una vez que va caminando en la madurez y llega a una madurez como cristiano, ya ahí tú puedes balancear y sopesar y equilibrarte en muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba comenzando en el Señor, yo sentía cuando daban una palabra o había un momento bonito y me espelucaba.
Y eso para mí era la presencia de Dios y eso, ¿sabes qué hacía? Eso hacía que yo quisiera ir al siguiente servicio, a la siguiente vigilia, porque iba a sentir algo bonito. Eso me motivó y me emocionó. Esa es la palabra, me emocionó a continuar. Pero yo hoy ya no vivo por emoción. Ya yo no camino por emoción. Yo camino por certeza y por seguridad, Convicción. por convicción. El reggaetón puede ser un ayo que podemos usar nosotros como una herramienta para que esas personas que no llegarían con un worship, con una adoración a la iglesia, sino por un reggaetón, un vallenato, un merengue, una salsa, puedan engancharse, puedan sentir esa emoción. Oye, el Señor me tocó con este merengue, con esta salsa, con este reggaetón, la letra me gustó, Este mariachi. con este mariachi. Pero esa persona, si va a llegar a Cristo, esa persona va a empezar a crecer y ya ese reggaetón va a dejar de ser un ayo, ya no necesita nodriza, ya no necesita a alguien que lo empuje y que lo emocione porque ya va a caminar solo por convicción y ya no va a depender de un reggaetón para sentir a Dios, por decirlo así, sino que ya está firme en la palabra y ya puede tener esa claridad y madurez en su mente para definir qué es lo que quiere él en Cristo. Mira lo que nos dice Gabo García. La música cristiana no existe. Existen cristianos haciendo música. Bravo. No voy a En poner- con- Dice Si Avi, existe la música mundana, tampoco, si no existe la música cristiana, no existe la música mundana. existen mundanos haciendo música. Aplaude ¿cómo se llama? Gabo García. Este comentario aquí también que voy a leer de Avi dice, a mí en particular me gusta el género. El hecho de que exista este género con letra cristiana. Asumo que le gusta el reggaetón cristiano. Dice a mí. Paola Le dice, encanta. más que todo es porque es movido por emoción. Y ciertamente esa emoción no podría llevar a no pausar, a no pensar, creo que es lo que quiere decir, para dejar manifestar la presencia de Dios. Pero yo no limitaría la manera en la que Dios trabaja. Eso del ayo es un buen punto. Rubén Mis dice, exacto, Paola, es así de acuerdo con la pastora. Incluso a veces les alegra saber que en Cristo pueden tener la música que les gusta, pero con una letra que puede ser agradable. A mí me preocupa mucho cuando, y me parece, le voy a dar un aplauso también a Paola, pero lo que a mí me preocupa es cuando nosotros estamos tratando de construir un cristianismo a la medida de cada quien. Cristianismo la carta. Creo que eso es un peligro. Creo que no es el deber ser. Por ejemplo, yo oigo reggaetón, que no lo hago, pero cuando voy en el carro contigo, que sé que tú oyes, Gustavo y Vito, que sé que lo oyen, y obviamente el reggaetón que oyen es cristiano, le voy a ser sincero. Cuando ponen reggaetón y yo lo puedo dejar por un rato, porque casi siempre lo quito, yo siento que me están persiguiendo para robarme. Me genera paranoia, porque quizás la imagen que se da de esta música o la imagen que se ha presentado del reggaetonero desde su forma de vestir, su forma de hablar, y que lamentablemente veo que muchos reggaetoneros no modifican eso una vez que cantan reggaetón cristiano, es la forma de hablar, es como de delincuentes, la forma de vestir. Y creo, y probablemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo, porque nadie ha dicho estoy de acuerdo con el pastor ni con Brian. Y, y por supuesto la intención de este podcast es que podamos expresarnos todos y quizás no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que debemos tener mucho cuidado de no hacer un cristianismo a la carta, de no tratar de complacer, porque el evangelio no fue constituido para complacer a las personas. De hecho, el mensaje del evangelio podría llegar a ser hasta odioso, porque cuando Jesús comenzó a,
predicar, y el apóstol Pablo, muchas de las personas que le seguían después de haber comido, cuando escuchaban el mensaje medular, terminaban más bien alejándose de Jesús. Había un predicador muy famoso que se llamaba John Wesley, que él hizo un instituto bíblico, y cuando él iba a ingresar personas para que estudiaran en este instituto, él les preguntaba: cuando tú predicas, ¿la gente se alegra o se entristece? ¿A la gente le gusta o no le gusta? Y cuando le preguntaban y respondían que a las personas les gustaba, él les respondía: no fuiste llamado al ministerio. Porque todo el que es llamado al ministerio, lejos de tener aceptación, termina teniendo rechazo. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, aunque me parecen buenas todas las participaciones, que a veces, sin darnos cuenta, en la iglesia estemos tratando de construir un cristianismo a la carta, a la conveniencia de cada quien. No sé qué piensas tú, Brian. Sí, yo creo que realmente, como vuelvo y repito, no estoy en contra ni alabo, pero ciertamente creo que la iglesia tiene que purificar esas motivaciones. O sea, nosotros como iglesia tenemos que básicamente purificar esas motivaciones por las cuales seguimos a Jesús, porque ciertamente no se trata de complacer a la carne, aunque suene bastante tosco y suene bastante fuerte, no se trata de eso. Creo que ese límite, yo creo que, pastora, con todo respeto, estoy de acuerdo con su posición, o sea, en el sentido de que respeto su posición, pero creo que el tema es tener claro el límite, porque yo sé que usted lo tiene claro, pero digo, ¿cuántos jóvenes no tienen claro ese límite? Usted porque tiene una madurez espiritual y ciertamente usted no se mueve por emociones, sino por convicción, pero ¿cuántos jóvenes que apenas están llegando a Cristo o que no conocen o que están conociendo realmente no tienen un grado de madurez? O sea, siento que cuando la motivación y nosotros como jóvenes lo que impulsamos, y veo que incluso comentarios de personas cercanas, que, ok, me gusta el género, sí, incluso a todos nos puede llegar a gustar una canción de reggaetón, pero creo que se trata más allá de si nos gusta o no, si realmente nosotros como iglesia estamos adoptando el papel que debemos adoptar, porque cuando somos influenciadores de precisamente el placer, de las hormonas, de la dopamina, y no estamos llevando a los jóvenes a Cristo, y no digo que a través del reggaetón no se pueda hacer, pero como lo hablamos en el inicio, es una música bastante distorsionada porque lo que quiere dar es placer precisamente ¿cómo se dice? Al ritmo, a la carne, es básicamente atractivo. Creo que ese es mi punto. El límite que nosotros como iglesia e hijos de Dios debemos darle a todos estos géneros, no solo al reggaetón, incluso a la salsa, porque yo he escuchado de personas que dicen, no, fui a unos 15 años cristianos y sí, pusieron salsa cristiana, pero resulta que ahí eso terminó en un despelote. Y precisamente porque no toda esa gente fue madura, porque la palabra de Dios dice incluso, si a tu hermano el comer carne le es ocasión de pegar, entonces le es ocasión de, si a tu hermano el comer carne le es ocasión de pecar, entonces abstente. Ahora, Brian, disculpa, porque eso que tú acabas de decir me llama la atención. Ha ocurrido que han habido reuniones cristianas en donde no están dentro de la iglesia, han puesto un reggaetón y, como dijo Brian, se ha, se ha salido de control. Total, El porque no tienen la ambiente, madurez. desde mi punto de vista, y estoy de acuerdo, voy a leer aquí un comentario de Paola y de Alexander, porque sus opiniones son bien acertadas, independientemente que compartamos o no la idea. Pero yo siento que de alguna forma te va a llevar y te va llevando, te envuelve y no te envuelve precisamente para buscar a Dios. En muchas reuniones donde yo he tenido que asumir mi rol como pastor para detener, han comenzado las personas, los muchachos, escuchando reggaetón, reggaetón. El movimiento es muy particular del reggaetón, es muy vulgar, es muy grotesco y tiene una forma de bailar. Así como el merengue tiene una forma de bailar, la salsa tiene una forma de bailar, el reggaetón tiene una que es muy particular.
es vulgar y grotesca. Y como que te va incitando, te va incitando, te va llevando. Y creo que cuando tú no tienes, bien lo dijo Brian, la madurez necesaria, puedes terminar en terrenos inadecuados. Paola nos dice, déjame leer, es que también estoy de acuerdo con la esencia del mensaje que se quiere decir, al igual que Brian, pero sí creo que con moderación y aún seleccionando dentro de la música cristiana cuáles son aptas. Alexander, es un género muy mal utilizado, pero hay hombres de Dios llevando el evangelio a través del reggaetón. Creo que con el tiempo, un Ciertamente. ritmo más y posiblemente vengan otros ritmos que llamaremos diabólicos. Interesante el comentario. Ujú. Susi dice, pastor, y el reggaetón más las luces, wow, confunde a los que no están maduros en el evangelio. Lee dice, exacto, no es querer complacer a las personas, sino nunca todos estarían conformes. Mire, si le dice, el reggaetón cristiano puede ser el atractivo para captar jóvenes. A partir de allí es trabajo de la iglesia formarlos y llevarlos a la madurez. Totalmente de acuerdo. Rubemis dice, pero creo que en realidad el problema no está en el género, porque así como se escucha reggaetón, se puede escuchar merengue, etcétera. Pero la cosa está en el mensaje que se transmite. Ninro dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, intrúyanse y exhorten unos a otros con toda sabiduría. Daniel Silva, entonces tampoco se puede escuchar salsa, merengue, rock cristiano. Interesante. ¿Qué dice la pastora? Entonces, si el problema está en el ritmo, porque te lleva a mover tu cuerpo de X forma, ¿cómo hacemos entonces con el tambor venezolano? Que puede haber música cristiana con tambor venezolano, con samba, y la samba no se baila derechita, la samba tiene su manera peculiar de bailarse. El calipso, que también tiene una manera muy peculiar. O sea, hay una cantidad de géneros musicales que te incitan a moverte de una forma de acuerdo a ese ritmo. Entonces, cancelamos esos ritmos y esos géneros musicales porque nos llevan a movernos de alguna forma. ¿Es así? Los cancelamos. Yo creo que el tema está en no es tanto por el ritmo, el género, sino a lo que te puede llevar. Yo creo que el reggaetón nace. Lo cancelamos, lo que es la samba, el calipso, Yo creo que si hiciera lo mismo que hace el reggaetón, el tambor venezolano. Yo creo que el tambor en cualquier lugar, en cualquier país que se toque. bueno, tú te imaginas en la iglesia tocando tambor y bailando como se baila en La Guaira. O como se baila en el Callao. ¿No? Yo fui a muchas vigilias donde el ritmo era bien trancado, tipo tambor, Y la gente bailaba así. y nos gozábamos. No, hablo de cómo la gente lo tomaba. Bailaban como tú lo ves en La Guaira. No, Esto, porque es allí voy, iglesia. Entonces, sí, allí voy. en una actividad de jóvenes, porque tiene que prestarse para bailar vulgarmente. Si se toca un tambor en Pero una actividad cristiana, eso significa que la gente va a empezar a bailar vulgarmente también. O pastora, son, ajá. precisamente creo que por eso nuevamente hago énfasis en que todo radica en el límite. Todo radica en el límite, porque puede que en esa iglesia no, pero es como le digo, yo conozco personas que han ido. Entonces, yo lo que quiero que me digan, sí, cancelamos, queda cancelado lo que es samba, reggaetón, calipso, Yo creo que la palabra no sería, merengue. no sería cancelar, porque es como, o sea, es como que una pregunta muy, ¿cómo podría decirlo? No, yo no le podía decir cancele el reggaetón, cancele la salsa, cancele la bachata cristiana. Lo que creo que debemos hacer énfasis nosotros como iglesia es el límite que nosotros tomamos y la posición que tomamos. ¿Sí me explico? Si lo alabamos, si le estamos dando
más abertura de lo que deberíamos estar dándole, porque imagínense el punto que lleguemos de complacer tanto, tanto, tanto a la carne, tanto a ese pensamiento de que, bueno, es la manera de llegar a los jóvenes y entonces ya cuando entremos a una iglesia no hay adoración de alabanza, sino que directamente escuchamos a Kenny Rivers, entrando por la iglesia o empezamos ya y todo es reggaetón. O sea, no sé si me explico. Si no ponemos un límite, pudiese pasar ese escenario. Entonces que yo creo Va- que más que cancelar es básicamente tener claro el límite, pastora. No sé qué va- piensa. Vamos a leer algunos comentarios y vamos a ir aterrizando en esta noche, eh, porque queremos hacer exactamente una hora. Nos estamos pasando un poquito de las 11 porque empezamos tarde con la planificación, pero yo creo que esto pique y se extiende. Podemos seguir compartiendo este mismo tema la próxima semana porque hay muchos comentarios buenos a favor y en contra de todo lo que estamos hablando. Así que no es ni una cosa ni es la otra, sino lo mismo. Voy a leer los Una cosa comentarios para es una luego, cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos a leer los comentarios para luego cada uno de su punto de vista. Ya se dieron cuenta cuál es el mío, por supuesto. Y voy a decir de qué forma yo lo entiendo y yo lo veo. Eso que dice usted, pastor, dice Alexander, de la particularidad del reggaetón en su ritmo y baile, lo decían del rock and roll. Hoy en día se toca en las iglesias con alegría y regocijo. La melodía puede influir en el comportamiento de una persona, en una pregunta que podemos responder la próxima semana. David Sí, fue un bailarín por excelencia, dice Yesenia. Jesús Cova, ¿habrá un calipso cristiano? Pregunta él. claro que tiene que ver. Vamos a buscar. ¿Dónde dice en la Biblia que David fue bailarín por excelencia? Cuando claro que sí, cuando danzaba Ok, y danzó. danzó, pero no dice que fue un bailarín por excelencia. Pastor, ¿puedo responder esa pregunta? Por aquí dice, a David su baile lo llevó a que la mujer que lo criticaba, ella fue la que salió con la peor parte. Entonces, ¿cómo hacemos con David? Es una buena pregunta. Yo apoyo a la pastora, dice Giovanni. Ahí está el punto. Susy Jiménez dice, pastora, con respecto al tambor y los diferentes géneros musicales. Yo creo que la música para adorar y alabar a Dios debe ser netamente moderada para Dios, porque Dios es un Dios de... Rosa dice, cuando David danzaba lo criticaban por eso. No entendían el gozo que sentía al danzar. Paola, creo que cuando queremos cancelar algo, si es correcto o no, estaríamos dejando de lado el trabajo del Espíritu Santo. Así, si no discernir y si para ti es malo, ya es pecado, no lo hagas. Si no, modera. Yesenia, ¿a quién le preguntó David si el baile era moderado? Miguel, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Carlos, en la iglesia debe escucharse música que promueva la adoración al Padre, la obediencia al Espíritu Santo y dar testimonio de Jesucristo. Adoración en griego significa postrarse de rodillas. Javi, yo también apoyo a la pastora. Yesenia, todo es lícito, no todo. ¿Quién le dijo eso al rey David? Jesús, yo también le doy un 10 a la pastora. Sí, en muchas ocasiones llegamos a montar coreografías de reggaetón cristiano, sin caer en la vulgaridad y así con muchos géneros musicales. Rosa, Dios es creativo. Dalia, yo veo el reggaetón como vulgar. Gabo, ¿por qué el rock cristiano no es criticado como el reggaetón? Buena pregunta. Si hay calixto con letra cristiana, dice Nimrod. Cambiaste mi lamento en baile, decía. Gabo, 100%, actor. Nimr, también hay gaitas venezolanas. Yesenia González, al buen entendedor, pocas palabras. Rosa, totalmente de acuerdo con la pastora. Miguel, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gabo, sacar un texto fuera del contexto para armar un pretexto es bien fácil. Rubemis dice, creo que no deberíamos limitar el mover de Dios, ya que Él usa a quien quiere y como quiere.
Gaita Cristiana también es buena y es de Dios. Talia, terminamos diciendo 100% de acuerdo con el pastor. Yo entiendo a la pastora, dice Arely López, entiendo a lo que se refiere porque conforme tengas la madurez espiritual, tú vas a discernir si te edificaran y como dice el pastor, siempre con un límite. Y Alexander, terminamos con este último comentario para ir aterrizando. Defiendo el uso del reggaetón, aunque claro, no es de mis ritmos favoritos. ¿Cómo concluimos, Brian? Bueno, voy a responder esta pregunta que fue de Davis Gallardo. ¿La melodía puede influir en el comportamiento de una persona? Totalmente sí. De hecho, podemos buscar, eh, y hay muchos casos de personas que antes del suicidio han escuchado músicas tan melancólicas y tan tristes que obviamente sí tiene un impacto en el comportamiento nuestro. De hecho, es, es tácito cuando queremos activarnos y porque la gente escucha un reggaetón en el gimnasio es precisamente para activarse y por todo lo que esto puede influir en nuestro comportamiento. Y yo, para final, para finalizar, digo que ciertamente todo radica en el límite. No estoy diciendo que el reggaetón es diabólico, pero siento que cuando no tenemos un límite claro, que es lo que pasa actualmente mucho en la juventud, porque ciertamente no tiene la madurez, como lo dijimos anteriormente, ya se puede estar cayendo en otros terrenos del cual es muy difícil salir cuando ya lo creas y lo formas parte de tu estilo de vida. Mayela, para ir terminando y ir aterrizando. Sí, bueno, yo creo que ya para cerrar es importante que las personas actúen según su conciencia. Es decir, Mm. si para usted el reggaetón es malo, pues no lo escuche, no lo haga, porque entonces estaría pecando. Eh, si para usted no es pecado y se siente en la libertad de escucharlo, pues hágalo. Y todo tiene su espacio y todo tiene su tiempo. Pastor, Para disculpe. concluir entonces en esta noche quiero dejar claro lo siguiente. El día que conversamos este punto, Gustavo, mi hijo, me hizo una pregunta porque él estaba trayendo a colación la vez que yo llevé a Fonky a la iglesia y fue una de las actividades más asistidas. De hecho, se contabilizó porque se unieron los dos terrenos, la iglesia aún estaba abierta y se contabilizaron aproximadamente casi 10,000 o un poco más de 10,000 personas, cosa que no había ocurrido ni con Alex Campo, que estuvo en la iglesia, con ninguno, incluyendo este pastor que está ahora en Houston, Danilo Montero, que también estuvo en la iglesia. La única persona que logró no llenar, que más allá se tuvo que unir los dos terrenos de la iglesia para poder tener esta actividad fue Funky. También estuvo Manny Montes, estuvo Héctor el Father, eh, y son reggaetoneros. Entonces, mi hijo me preguntaba sobre esto. Para mí es muy diferente un concierto con una característica muy particular, pero cuando estamos en la iglesia, y esto viene a colación por un hermano que hizo un comentario que para mí fue muy apropiado, que cuando está terminando el servicio y se colocaba, se colocaba porque dije que no quería que volviera a ocurrir, ese reggaetón al final, yo entendí lo que el hermano quiso decir y estuve y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo no pienso que el reggaetón sea pecado o sea mal. No estoy criticando a la gente que quiere oírlo, que lo oye y que usa este género para ir al gimnasio, para ir al trabajo, tanto también para regresar a casa. Yo no estoy diciendo que el reggaetón sea del diablo, como algunos suponen, porque lo que ocurrió hace años, cuando yo era niño, a mis manos llegó un libro de una
pastora puertorriqueña, que se llamaba El Rock. Y ella explicaba por qué el rock era del diablo. Y en mi generación solamente se podía escuchar himnos y surgió un cantante muy famoso que se hizo famoso para aquel tiempo, que era Marino, Juan Sebastián, Guillermo Fotó, y los ritmos estaban muy cerrados. Rara vez tú podías escuchar un merengue, rara vez tú podías escuchar una salsa. Yo no estoy en contra de los ritmos. No quiero decir que el reggaetón sea del diablo y que con el paso del tiempo surjan otros ritmos que sean vistos de forma negativas y esto termine siendo adoptado por la iglesia. Yo sé que eso puede ocurrir, pero desde mi punto de vista, al día de hoy, yo creo que dentro de la iglesia, no hablo de un concierto, hablo para que forme parte de un servicio donde nosotros traemos una ofrenda para adorar a Dios con una alabanza, que por supuesto podríamos todavía discutir el tema de estas canciones que solo tienen dos notas, una alabanza, una adoración. Pero para mí, hoy, creo que dentro del servicio, el reggaetón no debe formar parte de un servicio. Ahora que usted, después que terminó la reunión en la iglesia, yendo a su casa, quiero ir reggaetón. Eso es lo que me pasa a mí prácticamente siempre. Y hasta para ir a la iglesia van oyendo su reggaetón. Pero creo que el lugar que nosotros escogemos para recibir un mensaje, para presentar a Dios nuestra ofrenda de corazón, y no hablo de dinero, hablo de nuestra adoración, nuestra alabanza, creo que no debe, y creo, porque no estoy asumiendo, no debe. Es mi punto de vista y puedo asumir que quizás esté equivocado, pero hasta el día de hoy, desde mi perspectiva, yo creo que no se debe dentro de la iglesia cantar reggaetón. El comentario final de Daniel es, y un corito en el ritmo. Y un corito en el ritmo de reggaetón. Está muy bueno el comentario de Daniel. David puso De hecho, hay una este tema canción que yo merece creo una que no segunda se puede parte. cantar sin reggaetón, que es Danzando en una temporada, Lanzando cada sigo temporada. danzando, sigo, Danzando en es esa cada la temporada. canción. Sí. Sí, sí, es buena. Creo que ella debe tener su reggaetón, pero tiene un momento corto, pero yo voy a insistir, dentro de la iglesia, yo creo que no. Ahora, fuera, yo pienso que no es pecado, no está mal. Cada quien puede oír lo que considere siempre y cuando no, no sea. Ahora, podríamos hablar la próxima vez, ¿sabes de qué? La música secular. Estoy más en contra, incluso hasta fuera de la iglesia, de la música secular. Paola dice, es rap, no es reggaetón. Bueno, así de tanto conocimiento tendré yo que confundo el rap con el reggaetón. Gracias, Paola. Bien, bien interesante, porque Creo es que que no sí es un tengo rap, mucha pero información. creo que sí es un reggaetón, solo que tiene un rap incorporado en la canción, pero creo que sí es un reggaetón. Ah, bueno, yo quizás conozco muy poco este género. Me preguntan a mí, yo amo un himno. Yo amo los himnos y probablemente esté equivocado. No voy a asumir que tengo la verdad absoluta. No, no son temas de doctrina. Pero creo que dentro de la iglesia, mira, dice Daniel que sí es un reggaetón. Sí, sí es un reggaetón. No, pero Bueno, yo creo que Paula se está refiriendo al pedacito donde dice, sigo cantando, sí, sigo, eso es un rap que está eso dentro no, del reggaetón. porque yo no lo distingo. Sí. Tiene razón Paola, tiene razón Daniel. Entonces, Dylan no ¿cuál canta es el súper fino. mensaje final? Mire, usted puede oír reggaetón. Nadie le está diciendo es del diablo, se va a perder, es malo. Pero como pastor, voy a hablar como pastor. Y creo que aún y cuando quizás eh, yo pueda aceptar que esté equivocado, pero al día de hoy como pastor, a mí no me gustaría que en un servicio
Y no me refiero a ese reggaetón de Danzando en una temporada, ¿cómo se llama la canción? Danzando en cada temporada. Creo que eso es algo muy suave. Quizás el reggaetón al que yo me refiero, que hay en mi mente, es ese reggaetón tipo funky, Punky, punky. tipo Arcángel, tipo Farruko, tipo Anuel, que para mí es una distorsión musical, porque yo a este sí le veo música. Es más, hasta hoy yo me estoy enterando que es un reggaetón. Para mí no era un reggaetón. Creo que, Pastor, ¿Ah? es básicamente lo que llegamos los tres a una conclusión de que se trata del límite. Ciertamente no es malo escucharlo si a ti te gusta, pero ese límite, pues precisamente nosotros escuchamos Funky, Redimido y ciertos cantantes que, vuelvo y repito, creo que han tenido muy claro el límite y han sabido exaltar la letra más que el ritmo. ¿Sí me explico? Y creo que ese es mi punto final de tener claro cada persona y también como iglesia, cómo influenciamos a los demás con este tema. ¿Tú oirías una canción de despecho de La Oreja de Van Gogh antes que un reggaetón cristiano, Brian? No he escuchado, bueno, sí he escuchado, pero no sé qué dice Pero por la ponerte de un Van Gogh. ejemplo, ¿oirías una canción secular con un mensaje incorrecto, una canción de Ah, no, por Shakira supuesto que con no. un mensaje depresivo? ¿Cuál escogerías? ¿Un reggaetón cristiano o una canción secular con un mensaje depresivo que no es reggaetón? Por ejemplo, el Shakira, que tiene muchas canciones, incluso hay una última donde ella habla de facturar. ¿Qué oirías primero? ¿Un reggaetón cristiano o la canción donde Shakira dice que la mujer No lloran, sino facturan. ya no llora, factura? ¿Qué oirías tú No, primero? obviamente yo escucharía el reggaetón cristiano y como le digo, hay artistas que han tenido muy claro esta línea de límite, pero particularmente ya hay artistas que no me gustan, como Kenny Rivers, como que, o sea, siento que se han desviado realmente del propósito, como dijo Redimido, no me acuerdo cómo fue la frase del papel de regalo, la música como que no es mala, sino básicamente el mensaje, pero él lo dice porque él sí le da más importancia al mensaje que al ritmo. Entonces, yo sí escucharía una música cristiana antes que una secular, Así sea pero reggaetón. sí, pero establecería mis límites. Y obviamente no es como que estoy inclinado a escuchar más música de reggaetón que otra, porque también es una pregunta que la hago para los jóvenes. Si en tu playlist tienes más música de reggaetón cristiana que música que realmente te haga reflexionar del Señor, que música que te haga tomar un momento para, para Dios, un momento donde realmente estés en calma, porque imagínese uno en el gimnasio buscando a Dios con una música de reggaetón. Entonces lo que yo digo, no está mal que lo Claro. escuches, yo también lo escucho. Nadie está en Y hay contra de que puedan nadie oírlo. está en contra, pero si El tú, tema es que yo creo que la iglesia es un lugar dedicado a la adoración y a la alabanza. Y yo no veo hoy, y estoy abierto al tiempo. Hoy yo no veo el reggaetón como una expresión de alabanza. bueno, Para pastor, aterrizar, Mayela, ¿qué oirías tú primero? ¿Un reggaetón cristiano o una música secular de X? Eh, Un reggaetón cristiano. claro, la pastora es reggaetonera. Yo creo que ya para terminar, como decimos, pues, los tres, que todo tiene que ser un equilibrio y un balance, porque yo creo que la música es un medio que utilizan estos cantantes reggaetoneros cristianos para llevar un mensaje. O sea, no enfatizan tanto la música o el ritmo, sino que utilizan ese medio para llevar su mensaje, el mensaje de la palabra, porque también hay música que te eleva musicalmente, pero te dicen totalmente algo antibíblico y te están enseñando cosas antibíblicas con una música muy bonita. Eso también es un arma de doble filo, porque entonces estás creyendo que estás alabando a Dios, pero tu pensamiento se está distorsionando con el mensaje antibíblico que te está cantando un cantante cristiano con una música muy bonita. Pastor, Concluyo con este última. comentario final. La música es el papel de regalo, es Ujú, así, pero ese regalo hay que revisarlo. Gracias justo a todos eso.
tiempo. Aplaude. Ah, ¿Aló? Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a finalizar nuestro podcast de hoy, Renuevo Podcast. El próximo lunes seguimos conversando sobre estos temas tan importantes para todos. Feliz Y noche. por favor, invite a otras personas, regálenos un like, suscríbase al canal. Nos vemos el próximo lunes. Saludos. Saludos. Bye.